Buenas noches, que el Señor les bendiga muchísimo a todos. Es una bendición para mí estar aquí. Y en el nombre de Jesús, quiero contarles que ya hoy terminamos, si el Señor lo permite, con lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Cuando se acuerdan que empezamos hablando como obras de la carne que son y que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Y que en el Señor Él va haciendo un trabajo que ahora vamos a ir hablando cómo se va desarrollando. Y cuando no sometemos nuestra carne, estas obras de la carne empiezan a mutar, que fue todo lo que vinimos viendo, ¿verdad? Primero como obras de la carne, ya después como mutan ellas, como cambian de una situación a otra, y que nos toca hacer un trabajo espiritual un poco más profundo, un poco más fuerte, ¿verdad? Quiero darles una noticia. Gracias al Señor abrieron ahora la edad para podernos congregar, ¿verdad? A niños de 10 años, ¿verdad? 2 añitos menos, gracias a Dios. Y a los adultos hasta los 65 años. Entonces, nos bendijeron, al menos a mí me bendijeron. Ya para el domingo, si el Señor lo permite, puedo estar con todos ustedes allá en la iglesia. Entonces, si el Señor lo permite, a todos aquellos que quieren estar con nosotros allá en la Frater, quiero pedirles que reserven su campito al 72 60 89 97. Y que recordemos que niños ya de 10 añitos en adelante y a los adultos hasta los 65 años. Nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo domingo allá en la iglesia con su mascarilla, acuérdense. Tenemos que estar protegidos, ir protegidos allá. Entonces, de todas maneras, ahora tenemos que salir, ¿verdad? Aunque sea la pulpería con la mascarita esa puesta, con la mascarilla. Entonces, allá nos vemos en el nombre de Jesús, bien protegidos. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver las últimas partes, ¿verdad? Según el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 16 en adelante, habíamos quedado en todo lo que era las hechicerías, ¿verdad? La idolatría, las hechicerías. Hoy vamos a tener las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, homicidios, borracheras y orgías. ¿Por qué? Porque esto es parte del dominio propio. Esto es parte de una intemperancia que muchos de nosotros hemos tenido, ¿verdad? Y vamos a empezar a explicar eso en el nombre de Jesús. Pero antes vamos a leer una palabra que está en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 20. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario,
o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas son, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una palabra muy buena, que tiene como título el capítulo 5, Andad como hijos de luz. Y son consejos, pero buenísimos, de cómo debemos de caminar, de cómo nosotros tenemos que empezar a dejar el camino torcido, cómo nosotros debemos de educar la lengua, cómo nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos forme. Porque si nosotros vemos, somos carne. Somos carne. Y cuando nosotros vinimos a Jesús, wow, qué montón de cosas pudimos haber venido teniendo en nosotros. Mucho dolor, mucho maltrato, muchas situaciones dolorosas. Tal vez no nos amábamos a nosotros mismos como tiene que ser. Tal vez éramos, tal vez teníamos tanta esclavitud que encima que no sabíamos que éramos tan importantes para Dios. En fin, puede ser un montón de cosas que Dios en la palabra viene hablándonos a nosotros, nos viene enseñando, nos viene guiando para que nosotros vayamos cogiendo un rumbo diferente, cogiendo un camino diferente. Ahora, acuérdense que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Esa es la verdad. Ahí está la vida de todo. Él sabe hasta dónde usted puede. Él sabe cómo guiarlo. Él sabe encaminarlo. Y algo demasiado importante: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Acuérdese, no puede poner los ojos en ninguna persona, porque volvemos a lo mismo, somos humanos y nos equivocamos. Ahora vamos a ver esta parte de Gálatas, ¿verdad? Y vamos a ver qué es la intemperancia. Intemperancia es falta de templanza o moderación, que carece de templanza, sobriedad o moderación. Carencia de templanza o de dominio de sí mismo en el hablar o en el obrar o hacer. Es sinónimo de incontrol, de pasión,
y de vicio. La templanza es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de una forma cautelosa y justa, con sobriedad y moderación o continencia para evitar daños, dificultades e inconvenientes. Acuérdese que la templanza es un fruto del Espíritu. Él nos da ese equilibrio, Él nos da ese dominio propio, Él nos da esa equilibrio, digo yo, para que nosotros sepamos hasta dónde es nuestro límite. Porque mientras yo esté dentro del límite, entonces Dios me guarda, Dios me favorece, el Espíritu Santo me ayuda. Pero si yo cruzo el límite, entonces tengo problemas. Voy a tener problemas, porque ya no voy a tener el dominio de mí misma, ya no. Acá, en esto, ahora usted va a ver, en estas clase de hoy, lo que quiere decir cada una de estas palabras como enemistades. Contrario, opuesto. El que le tiene mala voluntad a otro y le hace o desea el mal, tener problemas con otras personas. Y no se explican por qué, pero donde van, tienen problemas con los demás. Son situaciones que tiene esa persona y que caminan con esa persona y que revuelcan a esa persona. Vea los pleitos, contiendas, diferencias, disputas, litigios judiciales entre dos partes, riñas o pendencia doméstica o privada, persona pleitista o revoltosa y propensa a ocasionar pleitos. ¿Conoce usted alguna? Un montón. Hay un montón. Que son personas que, si usted las vuelve a ver, se enojan. Se han oído en buses, se han oído en la calle, se han oído en muchos lugares. Son propensas a tener problemas con otras personas. Pero es lo que hay dentro de ellos, no son ellos mismos. Es lo que hay, algo espiritual ahí. Vamos con la ira. Enfado. Enfados muy violentos, en el que se pierde el dominio sobre sí mismo. Oiga qué peligroso. Y se cometen violencias de palabra y de obra, con furia y violencia. Vea qué peligroso. Enfado muy violento, en el que se pierde el dominio sobre sí mismo y se cometen violencias de palabra o de obra, furia y violencia. Y hay personas que dicen, no me di cuenta cuando rompí la puerta. No me di cuenta cuando le grité todo lo que le grité a esa persona. Es algo que viene y se apodera de ellos con una violencia, como dice aquí, con una ira, y es un enfado muy, muy profundo que contiene destrucción. Vea las contiendas, peleas, disputas, altercados, con armas o con razones. Vea qué curioso. Las contiendas son peleas, disputas, altercados o con armas o con razones. Hay lengua tremenda.
Hay personas que siempre quieren tener la razón. Y si usted no les da la razón, se hace enemigo de ellas. Es algo serio. Serio, serio. Las disensiones, oposición o contrariedad en los pareceres o en los propósitos, contiendas, riñas y altercados. Y si usted ve todo lo que hemos venido leyendo hasta ahora, tiene que ver palabras, tiene que ver hechos, tiene que haber esto, la intemperancia. Al menos estas disensiones. Oposición o contrariedad en los pareceres o en los propósitos. Trae contiendas, riñas y altercados. Las herejías. Palabras gravemente injuriosas contra una o varias personas. Daño grave que se infiere a personas o animales. Un disparate o un acto desacertado. Hay personas que tienen un perro o tienen un gato y pobrecito el animal. Porque cuando se levantan de chicha, como dicen ellos mismos, matan al animal con palabras. Si los ojos hablaran, wow. Porque quieren atravesar a ese pobre perro o a ese pobre gato o a la mascota que sea. Porque quieren desahogarse con el animal. Ojo. ¿Y cuántas personas vienen caminando con ese enojo, con esa ira, con esa majadería? Y el pobre animal se atraviesa y lo levantan en una patada, o en un reglazo, o le tiran algo encima. Por eso aquí está tocando palabras gravemente injuriosas contra una o varias personas. Falta de respeto, porque cada uno tiene su lugar, cada uno puede hablar y puede estar de acuerdo en algo. Que yo no esté de acuerdo no quiere decir que aquella persona no tenga razón. Pero queremos hacer nuestra santa voluntad, decimos así. Y eso no es ninguna santa voluntad, eso es una mala crianza. Y es un daño grave que se le hace a personas o animales, porque son disparates que se hacen. Disparates. Vea las injurias. Las injurias son agravios, ofensas, ultrajar, ofender y causar daño. Las envidias. Tristeza o pesar del bien ajeno. ¿Por qué? Porque lo ajeno les apetece y lo quieren para sí mismos. Y tienen un sentimiento de tristeza o de enojo que experimentan. ¿Por qué? Porque no van a tener eso que desean de la otra persona. Porque todo lo quieren rápido. No siembran para tener aquello que quieren. Inmediatamente cuando ven que aquella persona lo tiene, les entra codicia. Es un sentimiento, vea qué peligroso. La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor por no tener lo que otro tiene. Imagínese usted, qué belleza. Qué barbaridad. Y hay muchas personas que caminan así, en ese camino. Todo lo quieren. Y si no lo pueden tener, entonces hablan mal de aquella persona.
o llegan y le contradicen de qué manera lo consiguió, porque como ellos no han podido, entonces aquello es un juego de palabras horrible. Seguimos con la palabra homicidios. Muerte causada a una persona por otra, comúnmente la ejecutada ilegítimamente con violencia. Muerte causada a una persona por otra, comúnmente la ejecutada ilegítimamente con violencia. Y ahora, con unos versículos bíblicos que vamos a ver, le voy a explicar un poquito qué serio que es todo esto. Qué serio. Las borracheras. El que se embriaga habitualmente, el que es aficionado a beber, el que se vive en esas cosas, borracheras, donde pierden el juicio, donde no saben cómo llegaron a la casa, donde hay un montón de desorden. Porque vea qué pegada a la borrachera con la orgía, qué parecida. ¿Qué quiere decir orgía? Un festín en que se come y bebe inmoderadamente y se cometen otros excesos. Satisfacción viciosa de apetitos o pasiones desenfrenadas, de drogas, de sexo, de bebidas desenfrenadas, comidas, fiestas donde hay mucho desorden y mucho desenfreno. Ahora, estas son las obras de la carne que nos faltaban ver. Y ya leímos Efesios capítulo 5 del 1 al 20, donde nos está hablando a nosotros del orden que tenemos que tener. Ahora, vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 24. Pero vamos a ver en el verso 22. Sí. Efesios, capítulo 4, del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, antes de que nosotros estuviéramos en Cristo, teníamos una pasada manera de vivir, una vida. Ahí, veníamos caminando de una forma, o de un montón de formas, tal vez en un poco de orden o en mucho desorden, pero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Efesios 4, verso 22. Despojados del viejo hombre. ¿Qué es despojarse? Quitarse. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y ahora, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Y ahí viene una serie de consejos, ¿verdad? Muy buenos, por cierto. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque el Señor quiere que nosotros, si nos enojamos porque somos humanos,
entonces que no se ponga el sol. Eso quiere decir que no me dure mucho el enojo, porque si no le voy a dar lugar al diablo. Hay personas que se enojan y no le hablan a la otra persona un día, 2 días, 1 año, 5 años. Entonces ahí está en operación otro. Aquí dice ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Si ustedes ven esta parte que estamos viendo hoy, todo tiene que ver con mi forma de ser. Todo tiene que ver con la forma desmedida de comer, con la forma desmedida de beber, con la forma fea de tratar a las demás personas, con el ego, con el orgullo, con la violencia, con la ira, con la envidia, todo lo que leímos aquí. Hay personas que están peleadas con el pulpero, con el verdurero, con el carnicero, con el panadero. Entonces dicen, no, es que no es lo que me hacen a mí. Es que no es. El de allá tal cosa, el de allá tal otra, el de allá tal otra. Usted puede ver en una iglesia que hay personas así. Quieren servir en aquella área y de ahí salieron peleados con la gente. Se van a servir a la otra área y de ahí salieron peleados con la gente. Y así se van. Ahora, muchas veces es algo que esa persona tiene que no ha sido tratado como se debe todavía. Esa situación que esa persona tiene espiritualmente hablando, que no ha sido bien tratado. Por eso consigue muchos problemas donde vaya. Otras veces es que la persona no quiere dejarse tratar el problema porque cree que es de los demás. El asunto aquí va más allá. Las palabras provocan o bendición o maldición. Y muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, no entendemos. Por eso aquí, en esta lección, me gustó mucho esta palabra, intemperancia. ¿Por qué? Porque es la carencia de templanza o de dominio de sí mismo para hablar o para hacer. La templanza es un fruto. Y si no está, por algo el Espíritu Santo lo pone. Porque yo tengo que caminar en un equilibrio. Tengo que caminar en una seguridad. Tengo que ser entendida. Tengo que dejarme que me amen. Puedo, porque Dios me ha bendecido para que yo trabaje con otras personas. Porque tengo que tener problemas con muchas personas si yo no soy un ser raro. Pero si es algo espiritual que tengo que proyecta eso hacia otras personas, pues yo voy a tener que hacer algo con eso. Porque eso no me va a perjudicar a mí. Eso perjudica a las personas que caminan con esto, hermanos y hermanas.
se ven en un problema porque desde pequeñito se ve que la maestra me tenía entre ojos, que las compañeritas me hacían a un lado, que mi mamá tenía hermanos preferidos, que la abuelita me tenía a mí de esclava. Y claro, y puede ser perfectamente verdad lo que están diciendo. Vea, créale si lo dicen. Pero muchas veces es por lo que trae uno espiritualmente, por lo que se le pegó a uno. Hay situaciones espirituales que no se ven, pero que están. Y que no se ven a simple vista, pero se reflejan en mi forma de caminar, en mi forma de actuar y en mi forma de compartir con otras personas. Vamos, por favor, al libro de Proverbios, porque ahí les voy a enseñar algunas cositas. Proverbios, y voy a irme primero al verso 20, capítulo 20, verso 20. Dice muy claro: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Cómo puedo maldecir yo? Con mi boca y con mis acciones. Puedo maldecir perfectamente. Ahora, aquí no dice, aquí dice, al que maldice a su padre o a su madre. No dice si es malo el papá o la mamá. O si es un papá o una mamá buena, viene el castigo por ahí. No dice eso. Sencillamente habla al que maldice a su padre o a su madre. Así como se oye. O sea, que uno tiene que aprender a respetarlos. Tiene que aprender a rendirles el valor que ellos se merecen. Pero yo puedo maldecir a mi madre y a mi padre con mis hechos, o con mis palabras, o con la forma que yo diga las cosas. Mire, le voy a contar algunas cositas que yo he visto. Yo he visto hijos, hijas, nietos, nietas, nueras, yernos, todos lindos con sus suegros, con los abuelitos, con los papás. Y he visto otros que les niegan hasta una taza de café, que cuando ven que viene por allá cierran la puerta para que no llegue, para que crean que no está. Y cuando la persona se muere, hay que regalarles una caja entera de Kleenex porque la ocupan. Porque lloran. Y empiezan: mi papito desde el cielo me cuida. Mi mamita desde el cielo me cuida. Y yo les quisiera decir a ellos: ni el abuelito, ni el papá, ni la mamá, ni la suegra, cuidan desde el cielo a nadie. Y me disculpan si soy un poco grotesca. Pero qué fácil es, después de que hicieron leña, aquello, decir: ay, que mi bello me cuida desde el cielo, o mi bella me cuida desde el cielo. No, ellos no cuidan a nadie. Ya ellos están allá donde el Padre los tiene. Ellos no son guardas ya de nadie. En la Biblia en ningún lado le dice a usted que el que se va para el cielo va a andar cuidando a nadie. En ninguna parte. Y si hay algún versículo, pues me gustaría ver cuál es, porque yo no lo he encontrado. Uno tiene que honrar las canas, uno tiene que honrar a los padres, uno tiene que honrar a los semejantes de uno, sean menores que uno o mayores que uno, porque todos tienen un respeto y tienen un lugar. Y debajo del cielo, el sol sale para todos y la lluvia también. Entonces, tenemos que cuidarnos de las palabras que usemos. Porque dice aquí que
que se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Y cuál es la lámpara? Los ojos. No va a discernir. Y si usted no puede discernir lo que tiene adelante, es un peligro. Hay que tener mucho cuidado. Nos vamos para otro versículo. Una hojita para atrás. Proverbio 18. En el verso 20 y 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Oiga. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O bendigo o maldigo. No hay término medio. No es que usted o medio bendice o medio maldice, no. O bendice o maldice. Y si usted es un hijo de Dios, va con doble responsabilidad, porque la palabra de Dios no se hizo para un impío, para una persona que no conoce al Señor. La palabra de Dios se hizo para usted y para mí, que conocemos al Señor ya. Entonces el Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia una verdad. Porque la meta suya y mía es el cielo. Pero mientras vamos de paso, lo que tenemos que hacer es dejar bendición y dejar provisión por donde nosotros caminemos. Bendición, provisión, fruto. Mire, usted y yo fuimos hechos para ser de bendición, para multiplicar, para poner semillas que den buena cosecha, el 100 por 1. ¿Cómo es posible que a veces nosotros no demos nada? No podemos sonreírle a otra persona, no le podemos dar los buenos días, no podemos compartir los alimentos, no compartimos nada. Y decimos que somos portadores del Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde lo estamos reflejando? Vamos a ver otro versículo. Vea qué bueno está Mateo capítulo 12. Vamos para Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. $35. Mateo 12, 35 al 37. Vea lo que dice la palabra. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y yo digo, ¡guau! ¿Qué es esto? Porque muchas veces por el estado de ánimo que tengamos, decimos cada cosa que se le para el pelo a cualquiera. Por el estado de ánimo que tengamos, a veces queremos ejercer control sobre otra persona. Oiga, con palabras soeces. No estás viendo, estúpido, lo que estás haciendo. No estás viendo, necio, para dónde vas. No estás viendo, inútil,
lo que va a pasar ahí. Y ahí puede seguir una lista que nosotros hagamos. Y ojalá enojados. Esas son palabras ociosas. Palabras que no tienen que estar haciendo nada en nuestra boca. No puede estar haciendo nada. Y vea lo que dice. Porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. ¿Usted sabe qué peligroso? Y nosotros ya como hijas de Dios e hijos de Dios, que leemos la palabra, que nos congregamos, que creemos que estamos tomando las decisiones correctas, que muchas veces queremos tomar decisiones por otro. Nada más vea qué peligroso. Y tal vez nosotros nos vamos en el puro ocio, hablando palabras ociosas, palabras que no van a ningún lado, palabras que están llenas de enfermedad, llenas de muerte, llenas de destrucción. Porque le voy a decir una cosa, aquí donde hablamos ahora de este obra de la carne, de que es homicidio, donde dice muerte causada a una persona por otra persona y comúnmente la ejecutada ilegítimamente y con violencia, yo le voy a decir a usted una cosa. Muchas veces con lo que decimos o hacemos, matamos a una persona. Con todo respeto se lo digo. La ejecutamos. Ponemos palabras en la boca de la persona. Decimos que hizo tal cosa y tal otra y tal vez no es cierto. Por la ira de nosotros o por el enojo. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, va a ver lo que le va a pasar, espérese y verá? Y ejecutan una maquiavélica situación y ponen a aquella persona en un estado que no debió de haber estado. La que me entienda. La ponen en un estado en que esa persona no debió de haber estado. Increíble. Pero así es. Entonces no es solo quitarle la vida a la persona, matándola con una bala o con un cuchillo, sino ejecutándola en su integridad, ejecutándola con la verdad que tiene, maltratándola con un derecho que tiene adquirido por Dios, robándole, abusándose, los abusos de confianza, cuando hablamos mal de una persona, cuando la señalamos, Dios mío, todo eso es serio, porque por mis palabras seré justificada y por mis palabras puedo ser condenada. Aquí no dice puedo ser, serás, en el verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es serio el asunto. Ahora, si nos vamos un momentito al proverbio número 10, vamos a ver qué versículo, el 18 y el 19. Capítulo 10, verso 18 y 19. Vamos a ver. Proverbios. Ya leímos Proverbios 18, pero vamos a leer el 10. Proverbios número 10. Capítulo 10, verso 18 y 19. Vea lo que dice. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio.
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Vea qué serio. Proverbios, capítulo 15, verso 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Vea, la lengua apacible, la tranquila, la sosegada, la que habla con sabiduría, es árbol de vida. Mas la perversidad de ella, o sea, la perversidad de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Claro, cuando no hablamos con sabiduría, eso es serio. Ahora, el verso, vamos a ver, el Proverbio 13, en el 3 y 4, vamos a ver qué nos dice la palabra. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La palabra está llena de prosperidad para nosotros. Con todo esto que hemos hablado, cerramos el pasaje o lo que leímos de Gálatas, capítulo 5, del verso 16 al 21. Y todavía dice aquí, porque termina con orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay muchas personas, hermanos y hermanas, que caminan en Cristo y en la carne, pero van más allá porque pasaron el límite. Entonces, hablan del Señor, algunos se congregan, inclusive oran, todo a la manera de ellos, pero ellos dicen que a la carne hay que darle rienda suelta, lo que la carne quiera. Y para el que ha venido llevando este estudio, que tenemos no sé cuántas lecciones con la de hoy, ustedes pueden ver que cuando usted ya no tiene el dominio propio, puede pasar lo que sea. Si nosotros no tenemos dominio propio para comer, para beber, para ir, para venir, si yo no tengo equilibrio para trabajar con personas, para conducirme en una relación de matrimonio, de noviazgo, de trabajo, ministerial, pastoral, entonces yo tengo serios problemas. Si cuando vamos a una cena, vamos a poner ejemplos, yo me vuelvo una persona descuidada y una persona que no soy educada, sino que en la mesa me porto maleducada y cojo, digamos, me sirvo en el plato desmedidamente, tomo refresco o la bebida desmedidamente, mi abuso de la confianza que me dan desmedidamente,
entonces yo voy a ocasionar problemas si no voy a ser grata donde yo vaya. Entonces hay personas que saben que tienen esos problemas, saben que son personas que están ¿cómo le puedo decir? Están maleducadas en esas áreas y creen que no tienen ningún problema, que es parte de ellas, que hay que con el camino Dios las va a ayudar. Pero el Señor nos dio dominio propio a cada uno. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos y bendecirnos. Entonces yo creo que deberíamos, todas estas lecciones, todo esto que hemos visto, como se lo dije desde un principio, lo que menos queremos es señalar a persona alguna de ninguna manera. Esto es como una radiografía espiritual para vernos nosotros mismos, para ver nosotros cómo estamos por dentro, para ver hasta dónde hemos dejado al Espíritu Santo trabajar en nosotros, para que nosotros le permitamos al Señor esa calidez, ese amor, esa misericordia, para que nos ayude, porque solos nosotros no podemos. Mentira, nadie ha podido solo, nadie. Dios es el único que puede ayudarnos a través del Hijo y del Espíritu Santo. No hay otra forma. Entonces, en el nombre de Jesús, que todo esto nos vaya a servir a nosotros y bendito sea el Señor si le sirve a otra persona, ¿verdad? Como siempre estoy a su servicio en el 88 95 2600. Ahí, por favor, va a salir el WhatsApp y me gustaría mucho atenderlo por el WhatsApp o atenderla, porque a veces no puedo atenderle la solicitud de inmediato. Entonces, apenas yo puedo, entonces yo con todo gusto yo le atiendo su solicitud. Y lo espero y la espero este domingo en la iglesia. Me encantaría verlo y verla, ¿verdad? Porque tengo mucho tiempo de no poder compartir, aunque seguro no vamos a poder compartir como siempre, ¿verdad? Por las medidas de seguridad que nos han puesto. Pero al 72 60 89 97 puede apartar su campo. Y acuérdese que niños ya pueden de 10 años y los adultos hasta los 65. Que Dios lo bendiga y la bendiga muchísimo en el nombre de Jesús. Y muchas gracias por participar. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por aprender. Lo veo si el Señor lo permite y la veo si el Señor lo permite para el próximo martes. Que Dios te bendiga.